Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver la siguiente historia. Humano Jurásico de Kuronodono 12 capítulo 17, Sammy y Brooklyn, las dos chicas seguían mirando con miedo la cápsula de contención criogénica rota, pensando en lo que eso significaba. Tenemos que avisar a las demás, comenta Brooklyn, recibiendo un asentimiento temeroso de Sammy antes de que ambas salieran corriendo del laboratorio y el edificio ocultos. Sin embargo, mientras corrían de vuelta a la girosfera, se detuvieron de golpe, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa al ver el suelo retumbar. La causa de dicho estruendo fue una estampida de herbívoros de diversas especies que se abrieron paso a toda velocidad entre los árboles y el follaje. Con un grito de terror, las dos chicas comenzaron a correr en dirección opuesta, esforzándose por no ser pisoteadas por la estampida mientras la girosfera era golpeada como una bola de pinball por los dinosaurios. Allí. Le grita Brooklyn a Sammy mientras señala una roca antes de que ambos corran hacia ella y se agachen detrás con la esperanza de resistir la estampida sanos y salvos. A medida que más y más herbívoros pasan corriendo junto a ellos, los dos observan con miedo y asombro. La girosfera. Grita Sammy, señalando el vehículo que rebotaba más allá de su posición y se alejaba un poco de ellos. Solo para que la estampida lo alejara cada vez más de la pareja. Antes de que pudieran siquiera intentar correr tras él, un fuerte rugido atravesó el aire y miraron hacia atrás. Sus ojos se abrieron aún más aterrorizados al ver el largo cuello de un Brachiosaurus elevándose sobre la línea de árboles. Sin embargo, el saurópodo no era el origen del rugido. Lo que brotó de su garganta fue un bramido de agonía antes de desplomarse repentinamente al suelo con un estruendo atronador. Al ver esto y definitivamente no queriendo encontrarse con algo que pudiera derribar al poderoso herbívoro y mucho menos tan rápido, Brooklyn se volvió hacia Sammy. Vamos. Grita la niña antes de que los dos se dirigieran al lecho de un arroyo seco cercano y saltaran dentro mientras lo usaban como cobertura y huyan de la estampida. De vuelta al campamento, tras regresar al campamento tras el encuentro con Blue, el grupo de 4 se dispuso a realizar algunas tareas antes de tomar un breve descanso. Fue durante dicho descanso que Darius observó la jungla y notó que la niebla parecía estar acercándose, aunque no era inusual. Perdido en sus pensamientos, el adolescente decidió hacer algo que llevaba tiempo posponiendo. Agarró una de las bolsas de tela que habían encontrado, junto con uno de los walkie-talkies de juguete y su cuaderno de guía de campo, y asintió indicando que estaba listo. Antes de partir, hojeó su guía de campo y sonrió al ver la foto de su padre y él que había guardado. Sé que aún nos quedan unas 12 horas más o menos para que la parte del barco esté impecable, pero me parece que está completamente seca, dice Kenji mientras sube por la escalera improvisada a la base, tras haber regresado de revisar el barco. Tenía muchas ganas de tocarla para asegurarme, pero no lo hice, contrólate. Añade antes de recostarse en el sofá que habían hecho con cojines. Poniendo los ojos en blanco mientras sigue mirando la foto, Darius simplemente sonríe. No estará listo hasta dentro de 36 horas, al menos, Kenji, no 12, comenta el adolescente refiriéndose al parche. Apenas habían pasado 12 horas desde que lo pusieron. Si tú lo dices, comenta Kenji con un encogimiento de hombros casual antes de notar cómo Darius estaba fijado en la imagen en su mano. Oye, ¿qué pasa? Pregunta, viendo a Darius fijado en la imagen. Escuchar la pregunta saca al adolescente de sus pensamientos sobre su padre. Oh, nada, siempre quise buscar un Gallimimus para mi libro, pero nunca lo hice, comenta Darius, no siendo completamente honesto con Kenji. Kenji, enarcando una ceja, mira la guía de campo que Darius lleva en la mano derecha y la foto que lleva en la izquierda, una foto que el adolescente sabía que era de Darius y su difunto padre. ¿Por qué no te vas ya? Le sugiere, sabiendo que significaba mucho para Darius. Brooklyn y Sammy siguen con su investigación de misterio, Naruto y Yaz están de fuga, y Ben está en algún sitio siendo, Ben, comenta el adolescente encogiéndose de hombros, refiriéndose al último miembro del grupo mencionado. Sacudiendo la cabeza ante esto, Darius descartó la idea. No, Naruto me dejó a cargo de reunir los suministros para el viaje a Costa Rica, dice mientras el líder rubio del grupo le había encomendado la responsabilidad no solo de estar a cargo mientras él no estaba, sino también de organizar los suministros. Lo haré por ti, comenta Kenji casualmente reclinándose un poco en el sofá improvisado.
Al oír esto, Darius deja de reunir los materiales y mira al adolescente. ¿En serio? Le pregunta a Kenji, casi incrédulo de que el adolescente se ofreciera a trabajar. No sé, hay mucho que hacer, empieza a decir antes de que Kenji se levante y le dé una palmadita en el hombro. Es como siempre le digo a Darius. Cuanto más hay por hacer, más lo consigo, dice Kenji con una sonrisa. Nunca te había oído decir eso desde que te conozco, replica Darius con cara seria. Sin embargo, tras un momento, suspira. Pero, si estás segura, empieza a decir antes de apagarse. Kenji, burlón, pone los ojos en blanco. Amigo, estoy seguro. Ahora ve a buscar tu Galileo o lo que sea, comenta encogiéndose de hombros. Con los ojos abiertos de emoción, Darius le entrega la bolsa a Kenji con una sonrisa. ¡Genial! Gracias por ser un buen compañero, Kenji. Dice antes de sacar el walkie-talkie de la bolsa y empezar a caminar. Asegúrate de empacar todo lo necesario. Comida, agua y griega. Estaré en el canal 6 por si acaso. Añade el adolescente mientras baja por la escalera hacia la base. Poniendo los ojos en blanco con una sonrisa, Kenji observa a Darius comenzar a caminar hacia la jungla. ¿Suministros de embalaje de emergencia? Hermano, dije lo tengo. Le grita al nerd dinosaurio. Estás oficialmente al mando. Le grita Darius a Kenji mientras corre hacia la jungla y desaparece entre el follaje. Por un instante, Kenji sonríe, pero sus ojos se abren de par en par. ¿Al mando? Se dice a sí mismo mientras asimila las palabras y una gran sonrisa se dibuja en su rostro. Kenji al mando, empieza a cantar para sí mismo una y otra vez mientras baila un pequeño baile de celebración. Aunque su baile terminó abruptamente cuando alguien le preguntó ¿qué estás haciendo? Sorprendido por la repentina asistencia a su celebración, Kenji se gira y ve a Ben apoyado en una de las barandillas de la base. ¡Ay! ¿En serio? Deja de hacer eso. Le espeta Kenji al adolescente, pues Ben se había acostumbrado a aparecer de la nada desde su tiempo a solas en la selva. Aunque se aclaró la garganta al ver la mirada de Ben, Kenji le restó importancia. Necesito que empaques papel higiénico, le dice al adolescente. ¿Papel higiénico? ¿En serio? Pregunta Ben con escepticismo. Así es. Lo vamos a necesitar de camino a Costa Rica y yo estoy al mando, le dice Kenji a Ben, quien lo mira con la mirada perdida. Los dos se quedan un rato un poco incómodos. Claro, dice Ben encogiéndose de hombros antes de alejarse para recoger su suministro de papel higiénico. Al marcharse el adolescente, Kenji sonríe y empieza a bailar de nuevo. Kenji manda, Kenji manda. Ben no manda, Kenji manda, empieza a cantar de nuevo, aunque esta vez mucho más bajo. Pero no lo suficiente, pues Ben podía oír el canto, lo que le hizo poner los ojos en blanco. Darío, el adolescente estaba recostado en una roca observando cómo una manada de gallimimus pasaba lentamente. Sonreía ampliamente al ver al dinosaurio favorito de su padre, mientras dibujaba una imagen de ellos en su guía de campo. Al hacerlo, uno de los herbívoros se separó de la manada y comenzó a acercarse lentamente. Al levantar la vista de su guía de campo, Darius abrió mucho los ojos al ver al gallimimus acercarse con cautela. Lentamente, el adolescente levantó la mano y la extendió para tocar al dinosaurio. Sin embargo, cuando sus dedos estaban a punto de tocar la cabeza del Gallimimus, la radio en su cadera cobró vida con un crujido, provocando una explosión de estática que sobresaltó al Gallimimus y lo hizo huir. Con un profundo suspiro, Darius se agachó para alcanzar el dispositivo en su cadera y se escuchó la voz de Kenji. Capitán Kenji A. Dariusaurus, se oye decir al adolescente con un suspiro audible. Ve por Dariusaurus, dice Darius, sin apartar la vista del Gallimimus mientras corre hacia la jungla. ¿Estás seguro de que esa es la señal que quieres? Se oye decir a Kenji por la radio con un tono casi suplicante. Sí, Kenji, la respuesta sigue siendo sí, responde Darius rápidamente mientras comienza a empacar sus cosas. Se oye a Kenji suspirar por la radio una vez más. Está bien, como quieras, en fin, no quiero revelar nada, pero hice una cosa y fue impecable, se oye decir al adolescente con un tono casi petulante. Aunque Darius no lo sabía, Kenji estaba recostado y relajado en el sofá improvisado de la base mientras hablaba con el adolescente. Al deslizarse por la roca donde se encontraba, Darius suspira y empieza a correr tras el Gallimimus, sin querer perderlo mientras el herbívoro se adentra en la selva. Me alegra mucho oír eso, Kenji, dice el adolescente por el walkie-talkie. Sí, haré que tú y Naruto se sientan orgullosos, se escucha decir a Kenji en respuesta a esto. Suspirando al oír esto, Darius continuó su insistencia.
Kenji, tienes que hacer las cosas de verdad, y no solo hablar de ellas, para que Naruto y yo estemos orgullosos de ti, comentó el adolescente poniendo los ojos en blanco. Darius arqueó una ceja ante la indiferencia de Kenji. Claro y fuerte, se acabó la conversación. 10-4. Dice Kenji rápidamente por un momento antes de que el walkie-talkie se corte, indicando que el adolescente lo había apagado. Suspirando profundamente una vez más, Darius volvió a colocar el juguete de comunicación en sus pantalones y continuó persiguiendo al Gallimimus en la dirección en la que lo vio dirigirse por última vez. Kenji, levantándose del sofá, Kenji mira la bolsa de provisiones que había reunido sobre la mesa improvisada. Tras reflexionar un momento, el adolescente se dirige a la ducha rudimentaria y agarra un pequeño bote antes de regresar a la bolsa y dejarla dentro. No puedo olvidar la gomina, se dice a sí mismo, asintiendo con la cabeza por haber empacado con éxito otra provisión importante para su éxodo. ¿Y ahora qué más? Reflexiona antes de empezar a caminar por el campamento recogiendo varias cosas que cree que necesitarán. Poco después, se vio al adolescente forcejeando para sacar una bolsa llena a través de los escombros del campamento, gruñendo de esfuerzo. Como estaba concentrado en la tarea, Kenji no se percató del público que había reunido sin darse cuenta. Pensé que el área designada para el baño estaba allí, comenta Yaz con una sonrisa torcida en su rostro mientras señala hacia la izquierda, alejándose del campamento. Sí, Kenji, te advertí que no comieras suficiente algarroba, añade Naruto con una risita y su propia sonrisa torcida. El comentario provocó un bufido divertido de Yaz mientras apoyaba el codo en el hombro del adolescente rubio. Poniendo los ojos en blanco ante las bromas que le hacían, Kenji siguió tirando de la bolsa intentando pasarla por el pequeño agujero. Ja, ja. Ríe el adolescente con sarcasmo antes de mirarlos por encima del hombro. Estoy a cargo de empacar lo esencial para el barco, y voy a hacer el mejor trabajo jamás visto. Dice antes de que, de repente, la parte trasera salga volando del agujero, haciendo que Kenji caiga hacia atrás y el contenido de la bolsa salga volando. Naruto, enarcando una ceja, observa el contenido de la bolsa, esparcido por el suelo. ¿Darius te dejó a cargo de empacar? Comenta, un poco aturdido. Sin embargo, tras ver algunos artículos que Kenji había empacado, el adolescente rubio suspira. Quizás tenga que charlar un rato con Darius, murmura para sí mismo con cara seria, ya que la mayoría de las cosas que estaban en la parte de atrás eran productos para el cuidado del cabello y de belleza. Mientras tanto, Yaz solo levantó una ceja. ¿Estás seguro de eso? Quiero decir, literalmente ayer estabas eludiendo la responsabilidad de no hacer nada, en lugar de hacer lo mínimo, comenta mientras observa cómo Kenji se levanta y comienza a recoger los elementos dispersos. Sí, bueno, tal vez soy un hombre nuevo, responde Kenji levantando una ceja y sonriendo. Naruto y Yaz arquean una ceja, mirándose fijamente un momento antes de que esta última se incline hacia la rubia. ¿Crees que hay más posibilidades de que el T-Rex se vuelva vegano que de que eso ocurra tan rápido? Le susurra a la rubia, recibiendo una risita divertida de él. Separándose, Yaz volvió a dirigir su atención a Kenji. ¿Necesitas ayuda, nuevo? Pregunta con una sonrisa burlona. Por un momento, Kenji no dijo nada. Su rostro aún lucía una sonrisa de confianza. Sin embargo, apenas un segundo después, suspira y se desanima. Sí, por favor, dice, admitiendo que necesita ayuda y que se siente perdido. Negando con la cabeza, Naruto y Yaz siguen al adolescente mientras los guía hacia el resto de las cosas que había reunido. Ben debería estar ayudándome, pero lo envié a buscar papel higiénico hace como una hora y aún no ha regresado, comenta Kenji mientras revisa los diversos artículos que tenían. Al oír esto, Naruto y Yaz muestran una expresión ligeramente perturbada en sus rostros. ¿Una hora? Pregunta Naruto, asegurándose de haber escuchado bien. ¿Algo que está ahí? Añade Yaz con un tono de voz ligeramente preocupado, mientras señala hacia el otro lado del campamento, donde estaba guardado el papel higiénico. Al oír esto, los ojos de Kenji se abrieron al darse cuenta. ¿Oh, crees que le pasó algo? Pregunta, girándose para mirar a la pareja. Maldita sea Kenji, dice Naruto con un suspiro y una palmada en la cara. ¿En esta isla? Sí, podría ser una posibilidad. Dice Yaz antes de que los tres salgan corriendo a buscar a Ben. Darío, tras alcanzar a Gallimimus mientras este se reunía con el resto de su manada, Darius se acercó lenta y cautelosamente al herbívoro mientras este le graznaba. A paso de tortuga, el adolescente se agachó, agarró un poco de hierba del suelo y se la ofreció al dinosaurio.
En respuesta, el Gallimimus inclinó la cabeza con curiosidad antes de acercarse lentamente al niño y pastar la hierba que tenía en la mano. Al ver esto, Darius sonrió de oreja a oreja. Buena chica, dijo con calma y en voz baja mientras observaba al herbívoro comer. Eras la favorita de mi papá, perdón por no haber llegado antes, añadió el niño, pensando en su padre en ese momento. Mientras el Gallimimus termina de comer, mira a Darius, quien lentamente extiende la mano para tocarle la cabeza. Sin embargo, cuando su mano estaba a solo unos centímetros de tocarle la cabeza, el walkie-talkie en su cadera emitió un fuerte chirrido, sobresaltando al herbívoro y haciéndolo huir. Darius. Se oye a Kenji gritar desde el dispositivo. Con un pesado y profundo suspiro de máxima frustración, Darius aprieta los dientes al ser interrumpido una vez más. ¿Qué pasa, Kenji? Pregunta apretando los dientes mientras espera por el bien de Kenji que fuera algo importante. Nada importante, ¿cómo te va? Se oye decir a Kenji con un tono de voz algo nervioso que hace que Darius se quede inexpresivo al darse cuenta. Bien, dice el dinosaurio nerd con un tono prolongado. Genial, genial, una pregunta hipotética. ¿Qué harías si un dinosaurio escuálido, pero totalmente capaz, desapareciera? Se oye decir a Kenji por el walkie-talkie, lo que provoca un tic en el ojo de Darius. Sin embargo, antes de que el adolescente pudiera responder, se oyó un forcejeo por el walkie-talkie. Darius, Ben está desaparecido y lo estamos buscando. Termina lo que estás haciendo y regresa al campamento para que podamos recoger las provisiones, ¿de acuerdo? Se oye decir a Naruto por el walkie-talkie. El adolescente rubio parece estar con Kenji y le ha quitado el dispositivo. Darius oye de fondo el sonido de Jazz llamando a Ben. Dándose una palmada en la frente por cómo las cosas han salido mal una vez más, Darius suspira. Sí, te copio. No debería tardar mucho más, comenta el adolescente por el walkie-talkie. Suena bien, Naruto fuera, se escucha decir a Naruto desde el dispositivo antes de que se apague. Darius se engancha el walkie-talkie al cinturón antes de pasarse las manos por el pelo, frustrado. Es la única vez que quiere hacer algo que lleva semanas queriendo hacer, y un nuevo obstáculo se interpone en el camino. Sin embargo, mientras el adolescente seguía caminando por la jungla tras el Gallimimus, al menos agradecía que Naruto le hubiera dado tiempo para terminar lo que tenía que hacer. Aunque el adolescente se puso repentinamente en alerta cuando varios Gallimundus pasaron chillando y corriendo junto a él en dirección opuesta. Los herbívoros se detenían ocasionalmente y se giraban para chillar en la dirección de donde venían antes de reanudar su camino en la dirección de donde venían los dinosaurios. Darius llegó a un pequeño claro donde varios Gallimundus chillaban a un árbol antes de salir corriendo. Darius, enarcando una ceja, se acercó al árbol y notó varias púas grandes que sobresalían de un costado. Justo cuando extendía la mano para agarrar una, el sonido de ramas al romperse lo hizo levantar la vista, solo para abrir los ojos de par en par al ver lo que había en el árbol. Con un grito, el adolescente se agachó para evitar ser aplastado por la masa de un Gallimus muerto que caía, con el cuerpo lleno de marcas de cortes, varias heridas de mordeduras y, lo más alarmante, varias púas del mismo aspecto que las del árbol, sobresaliendo de su costado. Al ponerse de pie, Darius observó con terror al herbívoro muerto y al árbol donde aún había más púas clavadas donde se había clavado el Gallimimus. El adolescente no tenía ni idea de qué había podido causar semejante cosa, pero sí sabía una cosa. Probablemente no era algo con lo que los campistas quisieran toparse. Con eso en mente, se dio la vuelta rápidamente y corrió hacia el campamento para advertir a los demás de su macabro descubrimiento. Aunque, debido a su alarma, el adolescente olvidó el walkie-talkie que llevaba a la cadera, que podría haber usado para hacerlo con mayor eficiencia. Naruto, Kenji, Jazz, mientras el trío de campistas se encontraba en una pequeña colina, vieron a su compañero adolescente descarriado. Ahí está ese pequeño, empieza a decir Kenji al ver a Ben caminando hacia Bumpy mientras, no muy lejos de ellos, una pequeña manada de anquilosaurus adultos pastaba en el follaje. Suficiente Kenji, vamos a buscarlo y regresemos al campamento, dice rápidamente Naruto, interrumpiendo al adolescente antes de que los tres se dirijan hacia Ben. Mientras se acercan al adolescente, Jazz y Kenji fruncen el ceño mientras Naruto se queda mirándolo. «Ben, ¿qué demonios?», pregunta Kenji en voz bastante alta, solo para que Ben lo calle. Con los ojos abiertos por un momento, el adolescente se burla. «No me calles. Te dije que fueras a buscar papel higiénico», dice, aunque en un tono más suave al darse cuenta de que Ben lo estaba silenciando para no asustar a los herbívoros acorazados.
Sí, comenta Ben en voz baja, señalando la bolsa llena de papel higiénico que tiene detrás mientras le acaricia la cabeza a Bumpy. Luego vine a ver cómo estaba Bumpy, es la hora de la merienda para el viejo coche de choque. No quería que se pusiera de mal humor con sus nuevos amigos, añade el adolescente, dándole unas bayas a Bumpy. Desviando la atención de su compañero blindado, Ben nota las miradas furiosas que lo dirigen. ¿Cuál es el problema?, pregunta. El problema es que no estás respetando la cadena de mando, susurra Kenji con dureza al adolescente. También es un poco extraño que te hayas ido sin decirle nadie a dónde ibas, agrega Yaz con una mirada severa en su rostro, ya que las acciones de Ben habían causado que el grupo se preocupara por su seguridad como resultado. Aunque Ben admite que se siente mal por eso, no obstante se mantiene firme. No me di cuenta de que necesitaba pedir permiso para vivir mi vida, responde desafiante. No se trata de eso, Ben, se trata de ser un buen compañero, dice Naruto, haciendo que el adolescente lo mire. Al no decirle a nadie que ibas a ver a Bumpy después de conseguir el papel higiénico, sin querer nos preocupaste de que algo saliera mal o que estuvieras en peligro. Así, perdimos tiempo preparando provisiones para ir a buscarte y asegurarnos de que estabas bien. Además, podrías retrasar el plan de irnos de la isla mañana a primera hora, cuando el parche se seque, dice el rubio, explicándole a Ben la gravedad de su error. Y sí, por no estar listos para partir a primera hora de la mañana, el grupo es atacado. ¿Alguien resulta herido o algo peor? ¿O cualquier otro desastre potencial que podría ocurrir en la isla? Sabes, como todos nosotros, que ahora mismo es un caos. Dinosaurios actuando de forma inusual, el clima cambiando en un abrir y cerrar de ojos, diablos. ¿Y el pequeño temblor ocasional que ha estado ocurriendo durante el último mes? Cualquiera de estas cosas representa un peligro al que potencialmente has expuesto al grupo sin saberlo, añade Naruto negando con la cabeza. Los ojos de Ben se abrieron un poco al oír esto, pues sinceramente no lo había considerado. Sin embargo, antes de que el adolescente pudiera decir nada, Naruto retomó la conversación. Mira, no digo que no debieras o no te permitieran ir a ver a Bumpy, solo debiste haberle dicho a alguien primero. Al oír esto, Ben encorvó un poco los hombros al darse cuenta de lo mal que lo había echado a perder. Pero justo cuando estaba a punto de disculparse, Kenji lo interrumpió. ¿Eres parte de este equipo o no, Ben?, le preguntó. La pregunta hace que Ben frunza el ceño con frustración antes de tomar la bolsa de papel higiénico y arrojársela al adolescente asiático. Sí, soy parte del equipo, al menos durante los próximos días, dice con un tono un poco mordaz. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunta Yaz con la mirada entrecerrada. Ben, burlándose del comentario, regresa al campamento con Bumpy siguiéndolo. Cuando volvamos a casa, seguro que no nos volveremos a ver, dice, sorprendiendo a los adolescentes. Tras él, Yaz niega con la cabeza. Claro que sí, comenta con optimismo. Kenji y Naruto la siguen. Poniendo los ojos en blanco, Ben simplemente se encoge de hombros. Lo dudo, estamos dispersos por todo el país teniendo en cuenta el tiempo, el dinero, la vida, ya te haces una idea, comenta con pesimismo, señalando la realidad de la situación cuando regresen a casa y lo poco probable que vuelvan a verse, o al menos que sean tan cercanos como ahora. Al oír esto, la expresión de Yaz se ensombreció un poco al pensar en la realidad de la situación en casa. Después de todo, Ben tenía algunos puntos válidos en su comentario. Sin embargo, antes de que pudiera darle más vueltas a esos pensamientos, la estrella del atletismo sintió una mano en su hombro derecho. Al girar la cabeza, vio que era la de Naruto, el adolescente que la miraba con una pequeña sonrisa reconfortante. Sin decir palabra, Yaz levantó la mano izquierda y la posó suavemente sobre la de él por un momento. Sin embargo, antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada, Kenji resopló. No, Ben, te equivocas. Seguiremos juntos, así que deja de hacerte el triste. El adolescente replicó mientras el grupo continuaba su camino de regreso al campamento. Sobre ellos, el cielo se oscurecía y se oían truenos lejanos. De forma casi poética, el oscurecimiento del cielo, que indicaba una tormenta inminente, parecía contradecir la optimista perspectiva de Kenji sobre el futuro del grupo. Darío, mientras corría por la selva de vuelta al campamento, la mente de Darius era un torbellino de pensamientos mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. ¿Qué clase de dinosaurio mata y luego arrastra a su presa hasta un árbol? Sin mencionar esas extrañas púas, reflexiona para sí mismo antes de que, con un grito, algo se estrellara contra él desde un costado, saliendo del follaje. Aunque por suerte para el adolescente, no era un depredador, sino Brooklyn y Sammy.
Cuando el trío recuperó el sentido, Brooklyn abrió mucho los ojos al ver al chico. Darius. Exclamó sorprendida. Vimos esta cosa en un video se suponía que el doctor la destruiría, pero la congeló y se escapó, comienza a decir Brooklyn rápidamente mientras Sammy habla al mismo tiempo, lo que hace que su mensaje sea imposible de entender. Levantando las manos frente a él, Darius niega con la cabeza. Vaya, más despacio, ¿qué está pasando? Pregunta, tratando de lograr que le expliquen las cosas con calma. Al escuchar esto, ambas chicas respiran profundamente para calmarse antes de que Brooklyn mire a Darius con una mirada preocupada. Encontramos el laboratorio que el Dr. Wu estaba usando para hacer el Indominus Rex, y otros híbridos, dice, arrojándole la bomba por así decirlo. Con los ojos abiertos, sorprendido y alarmado, Darius no podía creer lo que acababa de oír. ¿Hay más de un híbrido? Pregunta horrorizado mientras los recuerdos de sus diversos encuentros con el Indominus le vienen a la mente. Brooklyn asiente con la cabeza y traga saliva. Lo llamó Scorpius Rex, le dice al adolescente. Y anda suelto por la isla. Dice Sammy con cara de terror. Si crees que el Indominus era malo, empieza a decir Brooklyn. Este es mucho peor y más inestable. Concluyó Sam dramáticamente. Los ojos de Darius se abren de par en par, alarmados y al mismo tiempo conscientes, mientras todo empieza a encajar en su mente. Por eso los dinosaurios se han estado comportando de forma tan extraña, reflexiona mientras la repentina llegada de un nuevo depredador sin igual trastocaría por completo el equilibrio del ecosistema de la isla. Los depredadores establecerían nuevos territorios y se comportarían de forma diferente, y los herbívoros harían lo mismo, aunque también se volverían más irritables. No podemos esperar más. Dice Brooklyn de repente, sacando a Darius de sus pensamientos y obligándolo a mirarla a los ojos. Tenemos que irnos de la isla ya. Afirma frenéticamente antes de que los tres asientan y corran a toda velocidad hacia el campamento. Naruto, Kenji, Yaz, Ben, Bumpy, al regresar al campamento, los tres humanos y un herbívoro acorazado se acercan a la valla metálica que delimitaba el perímetro. Al abrir la puerta, Kenji entra y, al mirar hacia la base, nota que no hay nadie más. Parece que Darius y las chicas aún no han vuelto, afirma, ligeramente aliviado por el descubrimiento. Muy bien, sigamos reuniendo la comida y el agua que necesitamos, así como algo de follaje para Bumpy. Luego, cuando lleguen los demás, podemos ir al bote a dejarlo antes de irnos a dormir, comenta Naruto, compartiendo el plan, y recibiendo un asentimiento de Yaz y Ben. Kenji abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, el walkie-talkie que llevaba en la cintura cobró vida. Kenji. Se oye gritar a Darius por el dispositivo. El tono de su voz alarmó y sorprendió al trío. Aunque Kenji va a agarrar el walkie-talkie para responder, Naruto es más rápido y lo agarra primero. Darius, ¿qué está pasando? Pregunta el adolescente sabiendo que había algo mal dada la frenética intensidad del grito. Naruto. Oye, tenemos que salir de aquí ya. Se oye gritar a Darius por el walkie-talkie. ¿Qué pasa? Pregunta la adolescente rubia con expresión seria como si algo importante hubiera sucedido. Hay otro dinosaurio híbrido. Grita la voz de Brooklyn desde el walkie-talkie, provocando que los ojos de Kenji, Ben, Yaz y Naruto se abran de par en par con horror. Como el Indominus pero peor. La voz de Sammy sale del walkie-talkie. ¿Cómo es posible? Comenta Yaz totalmente confundida, pues no tenía sentido para ella. No importa. No hay tiempo. Tenemos que irnos ya. Grita Brooklyn una vez más por el altavoz del walkie-talkie. Al oír esto, los cuatro adolescentes se dan cuenta de que aún no están listos para partir, ya que no han terminado de empacar las provisiones. Esto hace que Kenji y Ben se estremezcan, dadas sus acciones en relación con dicha actividad. Sacudiendo la cabeza mientras reflexiona sobre sus opciones, Naruto idea un plan. Bien, esto es lo que haremos, Ben y Kenji terminarán de empacar las provisiones aquí en el campamento. Darius, tú, Brooklyn y Sammy, reúnanse con ellos aquí en el campamento y ayúdenlos a llevar todo al bote. Yaz y yo iremos corriendo al bote y lo prepararemos todo para zarpar, así cuando lleguen, podemos partir de inmediato. Luego navegaremos un poco lejos de la costa y esperaremos la noche para asegurarnos de que el parche aguante antes de partir a primera hora de la mañana, ¿entendido? Dice por el walkie-talkie, transmitiendo el plan. Entendido, estaré allí pronto. Dice Darius por el altavoz del walkie-talkie antes de que los campistas entren en acción.
Mientras Kenji y Ben suben rápidamente a la base y comienzan a reunir todos los suministros, Naruto aprieta la correa que sujeta su espada a su espalda mientras él y Yaz corren fuera del campamento en dirección al muelle. La pareja corre por la jungla siguiendo el camino mental que habían hecho del camino más rápido a los muelles. ¿Cómo es que hay otro híbrido? Yaz le pregunta a la rubia mientras corren. No lo sé, Yaz, pero esto es realmente malo. Si se supone que esta cosa es peor que el Indominus, estamos fuera de nuestro alcance, responde Naruto, ya que el grupo apenas había logrado sobrevivir a sus encuentros contra el Indominus por pura suerte. Ahora se enfrentaban a un híbrido completamente desconocido que, de alguna manera, era peor que el anterior. El rubio ni siquiera podía imaginar cómo podría ser posible. Sea lo que sea este nuevo híbrido, probablemente sea la razón por la que todas las islas están descontroladas, y ciertas especies de dinosaurios han desaparecido, añade, entrecerrando los ojos mientras las diversas piezas que conformaban los cambios que rodearon la isla en los últimos meses encajaban en su lugar. Los ojos de Yaz se abren de par en par, alarmada, pero al querer decir algo, un potente trueno la interrumpe mientras el cielo se ilumina con un rayo. Al mirar las enormes nubes oscuras, sus ojos se abren de par en par. Eso no pinta bien, dice ante la enorme tormenta que se acerca. No, no lo hace. Tenemos que darnos prisa antes de que llegue la tormenta, dice Naruto antes de que los dos empiecen a correr más rápido hacia el muelle y lo alcancen en cuestión de minutos. Aunque al hacerlo, sus ojos se abren de par en par al ver la escena. ¡Oh, no! Susurra Yaz mientras ambos ven el yate moviéndose en el agua mientras grandes olas rompen contra el muelle. Las olas son tan grandes que se estrellan contra la popa del barco y salpican la cubierta. Mierda, ni hablar de irnos con esto. Es una maldita tormenta tropical. Exclamó Naruto, maldiciendo su mala suerte antes de ver que el barco se mecía aún más. Yaz, tenemos que atar las amarras para asegurarnos de que estén bien apretadas y cerrar las puertas del interior del yate para evitar que se inunde. Le dijo a la chica, quien asintió y empezaron a hacerlo. Trabajando rápido, la pareja se asegura de que cada cabo de amarre esté bien sujeto mientras las olas siguen rompiendo contra el muelle, salpicándolos con agua de mar. Ya me encargo de este último, cierra las puertas. Grita Yaz a la rubia mientras trabaja en el último cabo de amarre. Lo conseguí. Le grita Naruto por encima del sonido de las olas y el viento, antes de saltar al bote, casi perdiendo el equilibrio en la cubierta debido a lo resbaladiza que estaba. Corriendo alrededor, la rubia cierra rápidamente todas las puertas del interior del yate, comprobando 2 veces que estén bien cerradas. Luego salta de vuelta al muelle, junto a Yaz, que acaba de terminar la última amarra. ¿Qué hacemos ahora? Pregunta la chica atlética, después de que la tormenta que se acerca haya abierto un agujero del tamaño de un saurópodo en su plan. Tendremos que agacharnos y capear la tormenta. Ojalá pase rápido y podamos irnos por la mañana. Pero por ahora, tenemos que volver con los demás, responde Naruto negando con la cabeza. Mirando el horizonte, las olas del océano y el cielo casi negro, el adolescente esperaba que la tormenta se alejara un poco de la isla. Al menos así no los golpearía con toda su fuerza. Con una risa nerviosa, Yaz se encoge de hombros. ¿Qué es una noche más en la isla de los dinosaurios asesinos? Bromea de manera bastante morbosa como una forma de aliviar la tensión. Resoplando divertido ante el intento, Naruto asiente antes de que los dos corran rápidamente de regreso al campamento para informar a los demás sobre la terrible situación. Kenji, Ben, el dúo seguía reuniendo apresuradamente todos los suministros que necesitaba el grupo cuando oyeron que la puerta de la valla metálica que rodeaba la base se abría y cerraba. Al mirar por encima de la barandilla, vieron a Darius, Brooklyn y Sammy jadeando un poco por la carrera. «Ya llegamos, ¿qué podemos hacer?», les gritó Darius. «Aquí tenemos casi todo listo», dice Kenji mientras empieza a dejarles bolsas llenas de provisiones a Brooklyn y Sammy. Mientras tanto, Ben deslizaba una gran jarra de agua por el tobogán improvisado hasta los brazos de Darius. Mirando fijamente las 4 bolsas que colgaban sobre sus hombros, las 3 que Sammy llevaba y la gran jarra de agua que Darius sostenía, Brooklyn miró a Kenji. «¿Es esto?», pregunta la chica de cabello rosa. Cargando sobre sus hombros 2 grandes bolsas de lona con más suministros, Kenji echa un vistazo a la base antes de asentir. «Sí», comenta el adolescente mientras se prepara para bajar de la base solo para detenerse al ver llegar a Naruto y Yaz. «¿Por qué no están ustedes dos en el muelle?», pregunta. «El oleaje es demasiado intenso para soltarlo», dice Yaz, respirando un poco agitadamente por lo rápido que ella y Naruto habían regresado corriendo al campamento.
Al escuchar esto, los ojos de los demás se abren de par en par con alarma. Se acerca una tormenta tropical y no hay forma de que podamos navegar hacia ella. Yaz y yo aseguramos el bote y lo sellamos lo mejor que pudimos para evitar que recibiera más agua. Vamos a tener que agacharnos aquí y esperar a que pase la tormenta, dice Naruto a los demás explicando lo que sucedió. Entonces estamos atrapados. ¿Con el escorpión por ahí? Pregunta Sandy, asustado ante la perspectiva de seguir en la isla, con el escorpión merodeando. Tratando de ser optimista, Kenji se ríe entre dientes. Evitar a los dinosaurios asesinos es algo así como lo nuestro, deberíamos estar bien, ¿verdad? Comenta el adolescente con nerviosismo. Brooklyn sacude la cabeza y rápidamente desvanece el optimismo. No como este dinosaurio asesino, comenta. Con una expresión nerviosa en su rostro, Darius deja la jarra de agua que había estado sosteniendo. Solo hemos sobrevivido tanto tiempo porque pudimos anticipar cómo deberían actuar los dinosaurios. Pero con este Scorpius Rex alborotado, todas las apuestas están canceladas y la supervivencia no será posible, comenta pensando en lo que había sido uno de los factores clave para la supervivencia del grupo hasta ahora en la isla. Acercándose a Darius, Kenji coloca una mano sobre su hombro. No te castigues, amigo, no hay nada que nadie pudiera haber hecho, dice tratando de animar al adolescente. Entrecerrando los ojos ante el comentario, Darius se encoge de hombros ante la mano de Kenji antes de pincharlo en el pecho. Podrías haber hecho la única cosa que te pedí que hicieras. Entonces podríamos haber llegado al bote, dice, gritándole a Kenji por su fracaso. Con los ojos muy abiertos ante el comentario, Kenji levantó las manos en señal de rendición. Oye, lo siento, no anticipé el nuevo y más aterrador Frankenstein, es mi culpa, dice el adolescente con un ligero sarcasmo. Dijiste que lo tenías todo bajo control. Espeta Darius una vez más. Los ojos de Kenji se abren un poco más antes de entrecerrarse ante el comentario. Oye, tenía todo bajo control hasta que Ben de la jungla decidió huir y tuvimos que ir a buscarlo. Responde el adolescente señalando a dicho adolescente. Ben entrecerró los ojos ante la culpa que intentaban echarle y se acercó. Oye, no te pedí que vinieras a buscarme. Además, ya sea que estuviera aquí o no, podrías haber empacado más que tu propio bolso y un poco de gel para el cabello, dice el adolescente señalando que no fue su culpa que Kenji no hiciera las cosas. Eso no es justo Ben, él estaba preocupado por ti, dice Yaz rápidamente en defensa de Kenji, ya que Ben fue el que se fue sin decir nada. Basta. Espeta Naruto de repente, lo que hace que Brooklyn se calle la boca y no diga lo que iba a decir. Hubo muchos errores, pero lo hecho está. Dice el adolescente, mirando al grupo con una mirada fulminante, haciendo que varios se estremezcan. Lo que importa ahora es hacer todo lo posible para asegurarnos de seguir con vida y llegar al barco cuando pase la tormenta. Dicho esto, vamos a apuntalar la valla perimetral, por si aparece el Scorpius. Luego nos refugiaremos y esperaremos a que pase la tormenta. Con suerte, puede que el Scorpius ni siquiera nos encuentre, ya que es una isla grande, ¿entendido? Añade, exponiendo el plan a seguir. Tras recibir asentimientos del resto del grupo, Naruto asiente también. Bien, ahora empecemos, dice antes de que los adolescentes se pongan manos a la obra. Mirando la espalda de Darius mientras se aleja, Kenji hace una mueca. Quizás podríamos usar algunos escombros para reforzar la cerca. El adolescente sugiere intentar ayudar, ya que se siente mal por haber decepcionado a Darius. Sí, buena idea, dice Darius sin comprender mientras le da a Kenji una ligera mirada por encima del hombro. Al escuchar esto, Naruto asiente. Kenji tiene razón, toma los escombros y apóyalos contra la cerca como soporte, dice el adolescente antes de que el grupo se ponga manos a la obra para fortalecer sus defensas, todo mientras esperan no terminar necesitándolas. Noche, a medida que pasaba el tiempo, los campistas seguían fortificando la valla perimetral lo mejor que podían. Apilaban tablas rotas, cajas y todo tipo de escombros contra la valla para asegurarla. Trabajando juntos, Yaz y Sammy lograron mover un pesado palé de madera hasta la valla antes de apoyarlo. Recuperando el aliento tras el trabajo pesado, Sammy se ríe entre dientes. ¿A que somos un equipo estupendo? Le pregunta a Yaz con una sonrisa. Mientras recoge una tabla rota de espaldas a Sammy, Yaz tiene una mirada triste en su rostro. Por ahora, responde suavemente antes de caminar hacia un lado con la tabla para colocarla en otra sección de la cerca. La respuesta confunde a Sammy, quien levanta una ceja. ¿Por ahora? ¿Qué significa eso? Le pregunta lo siguiente a la chica atlética.
Apoyando la tabla contra la cerca, Yaz mira a la chica de la granja. Seamos realistas, Sammy, esta amistad tiene fecha de vencimiento, dice la respuesta haciendo que los ojos de Sammy se abran mientras que a un lado Naruto se gira para mirar a las dos chicas, habiendo escuchado el comienzo de su conversación. ¿Qué? Eso no es cierto, comenta Sammy en desacuerdo con lo que dijo la estrella del atletismo. Claro que sí, replicó Yaz negando con la cabeza. No tenemos nada en común, salvo correr para salvarnos la vida todo el tiempo. Si le quitamos eso, ¿qué nos queda? Preguntó, alejándose unos pasos de Sammy y mirando al suelo con tristeza. Con una mirada herida en su rostro, Sammy niega con la cabeza desafiante. No lo dices en serio. Eres mi mejor amiga y después de que lleguemos a casa nosotras, comienza a decir la niña, solo para ser interrumpida. Si llegamos a casa, replicó Yaz, mirando a Sammy y siendo completamente sincera consigo misma. El peligro en el que se encontraban en ese momento y el hecho de que en cualquier momento uno de ellos pudiera morir no debían subestimarse. Y aunque de alguna manera sobrevivamos a esto, volverás a Texas, y. Continuó la chica, haciendo que los ojos de Sammy se abrieran de dolor. Acepta la realidad, Sammy, no somos mejores amigas, nunca lo fuimos, dijo Yaz en voz baja mientras se arrodillaba para recoger más escombros, mientras Sammy la miraba fijamente por un momento con tristeza antes de irse. Yaz gira ligeramente la cabeza para ver a la chica alejarse y mira los escombros frente a ella con tristeza. ¿Eso es lo que crees? Dice de repente la voz de Naruto detrás de ella, abriéndole los ojos de par en par. Poniéndose de pie, Yaz se gira para mirar a la rubia Naruto, comienza a decir solo para que él levante la mano y la detenga. Una cosa es mentirles a los demás, Yaz, puedes intentarlo, pero te conozco lo suficiente como para darme cuenta, dice Naruto con calma, como si en los meses que no se habían visto se hubiera dado cuenta. Pero otra cosa es mentirte a ti mismo, añade negando con la cabeza. Al oír esto, los ojos de Yaz se abrieron de par en par, sorprendidos, pero el rubio no había terminado. Hay varias maneras de mantenernos en contacto cuando salgamos de la isla. Claro que no nos veremos tanto como ahora, pero siempre habrá una manera de, al menos, hablar un rato. La única forma de perder el contacto es si no intentamos mantenernos en contacto, dice el adolescente negando con la cabeza. El rostro de Yaz pasa por una miríada de expresiones mientras escucha todo esto. Pero, comienza a decir solo para ser interrumpida nuevamente. Pero nada, comenta Naruto con otro movimiento de cabeza. Tú y los demás son todo lo que me queda, y no voy a perderte a ti ni a los demás sin luchar. La pregunta es si también estás dispuesto a luchar por nosotros, dice en voz baja, lo que hace que Yaz se quede sin aliento ante sus palabras, mientras el adolescente rubio se aleja para reanudar la fortificación de la cerca y dejar a la chica con sus pensamientos. Junto al camión volcado del parque, que estaba justo afuera de la cerca de la base de los campistas, Brooklyn luchó para sacar la llanta de repuesto. Ven, dame una mano aquí, gritó la niña a su compañero campista mientras terminaba de colocar otra tabla en la cerca antes de caminar para ayudarla. Juntos logran arrancar la llanta y Ben empieza a rodarla hacia la valla. Mientras lo hace, Brolin corre alrededor de la camioneta para sacar un trozo de madera que estaba encajado en el vehículo, haciendo sonar la bocina sin querer. El repentino y fuerte sonido sobresaltó a los campistas, y Kenji se cayó de un pequeño montón de escombros con un grito. Lo siento. Grita Brooklyn con una mueca de dolor. Estoy bien. Comenta Kenji desde el suelo, indicando a los demás que estaba ileso. Sin embargo, al ponerse de pie, los ojos del adolescente se abren de par en par. Espera, si el cuerno tuviera poder, comenta, dándose cuenta de algo. Ya estoy en ello, dice Naruto, teniendo una idea de lo que Kenji estaba pensando. Se dirige a la camioneta y abre el capó antes de quitar la batería. Deja la fuente de alimentación en el suelo y la revisa, comprobando que estaba en buen estado y que no tenía daños en la visibilidad a pesar del accidente. Busquen cables o cables de arranque, les dice a los demás, quienes rápidamente lo hacen. En cuestión de segundos, Brooklyn encuentra un par de cables de arranque en la parte trasera de la camioneta y se los da a Naruto. Llevando la batería dentro del perímetro de la cerca, el adolescente la baja antes de conectar los cables a ella y luego a la cerca metálica. Retrocediendo un poco, el rubio recoge una rama del suelo y se la ofrece a Kenji. ¿Te importaría hacer los honores? Le pregunta al adolescente, pensando que debería revisar la cerca, ya que inicialmente fue idea suya usar la batería para electrificarla. Kenji agarra la rama y la aprieta con fuerza por un momento. Por favor, funciona, piensa el adolescente, esperando que su idea no haya sido un fracaso.
Conteniendo la respiración, Kenji lanza suavemente la rama hacia la cerca, y al hacer contacto, saltan chispas, indicando que la cerca está electrificada. Al ver la pequeña lluvia de chispas, los ojos de Kenji se abren de alegría. No son exactamente 10,000 voltios, pero debería funcionar, dice Naruto con una sonrisa burlona al verlo, antes de saludar a Kenji con la cabeza. Muy bien, todos, la cerca está caliente, así que terminemos y agachémonos, dice el adolescente antes de alejarse de Darius y Kenji para terminar. Dándole una mirada a Kenji, Darius sonríe levemente. Dariusaurus llamando al capitán Kenji, comenta como si estuviera usando el walkie-talkie que llevaba en la cadera. Este es el capitán Kenji, responde Kenji un poco inseguro. Aunque después de un momento de ver la sonrisa de Darius, los temores del adolescente se desvanecen, un punto que solo aumenta cuando Darius dice buen trabajo, lo que hace que Kenji sonría. Sin embargo, en ese mismo instante, un enorme relámpago estalla en el aire, seguido inmediatamente por Bumpy, que suelta un grito de pánico. Bumpy. Grita ven a su compañera herbívora acorazada, intentando calmarla, pero es en vano, pues el dinosaurio se adentra en la jungla mientras más y más relámpagos llenan el aire. El adolescente intentó perseguirla, pero se quedó paralizado como los demás mientras un aullido atroz llenaba el aire. Abrió los ojos de par en par al oír el sonido y, pensando que solo podía ser una cosa, Naruto maldijo. Mierda, gente, es nuestra señal para agacharnos, a movernos. Gritó a los demás mientras subían rápidamente a la base. Mientras los adolescentes se escondían tras los muebles improvisados de su base, cada uno aferraba con fuerza las armas que habían encontrado. Darius y Brooklyn tenían un bate en la mano. Ben tenía la lanza de madera que había hecho durante su tiempo a solas. Sammy había logrado armarse con una pala que el grupo había encontrado. Yaz agarraba con fuerza una horca mientras se arrodillaba junto a Naruto, quien empuñaba su espada improvisada. Al mirar al último miembro del grupo, los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Kenji, ¿qué pasó con tu tabla con un montón de clavos? Susurra al ver a Kenji con un cuchillo de mantequilla en sus manos en lugar de dicha arma. Lo usé para reforzar la cerca. Susurra Kenji mientras maldice para sus adentros su decisión. Sonuba, empieza a decir Naruto mientras se da un golpe en la cara ante la falta de juicio del adolescente asiático, antes de que el resto de sus palabras quede ahogado por múltiples destellos y truenos. Mientras los adolescentes siguen escondidos en su base, podrían captar los sonidos de un grupo de Parasaurolopus en peligro cerca del campamento. Con la vista fija en la jungla frente al campamento, observaron cómo los parasaurios huían a través de algo en la niebla. Pero los ojos de los campistas se abrieron de par en par cuando algo saltó sobre la espalda de uno de los herbívoros, derribándolo al suelo con un crujido, antes de saltar sobre otro y repetir el proceso, devastando sistemáticamente al pequeño grupo. ¿Qué demonios? Susurra Naruto mientras se desarrolla la escena, ya que era completamente diferente al estilo de caza de cualquier otro carnívoro. No está cazando, solo está matando, susurra Darius horrorizado ante el espectáculo, ya que el carnívoro no se detenía a comer ninguna de sus presas. Mientras otro destello iluminaba el cielo nocturno, los adolescentes pudieron ver al híbrido vigilando a los herbívoros que se alejaban entre el follaje. Por un momento, creyeron que tal vez tendrían un respiro, pues el cielo se abrió y empezó a llover, mientras el escorpión seguía observando a los herbívoros que huían. Sin embargo, parecía que la suerte les jugaba en contra, ya que el dinosaurio se quedó paralizado de repente antes de girar la cabeza ligeramente hacia ellos, lo que los hizo retroceder aún más tras su escondite. Naruto se asomó y observó al dinosaurio híbrido, que estaba de pie en la línea de árboles, observando algo en su dirección. Siguiendo su mirada, los ojos del adolescente se abrieron de par en par. Mierda, maldijo al ver su cerca eléctrica improvisada agrietarse visiblemente por la electricidad debido a la lluvia. ¿Qué? Yaz le susurra a la rubia. La cerca está brillando por la lluvia, y la ve, susurra Naruto mientras una oleada de terror recorre al grupo ante la revelación. Los campistas se agachan aún más tras su escondite al oír el gruñido gutural del híbrido acercarse cada vez más al campamento. Tal vez no nos vea, susurra Sammy esperanzado mientras escuchan al dinosaurio acercarse aún más hasta estar justo afuera de la valla perimetral. Al echar un vistazo alrededor de su escondite, los ojos de Naruto se abren de par en par al ver al dinosaurio híbrido, no, el monstruo que está justo afuera de la cerca. Su color era de un negro grisáceo oscuro en la mitad superior de su cuerpo, con lo que parecía un vientre bronceado.
Al observarlo, el adolescente calculó su altura en unos 4 o 5 metros y medio, mientras que su longitud probablemente rondaba los 6 metros. A lo largo de la espalda de la criatura se extendía lo que parecía ser una especie de armadura segmentada, y en la parte posterior de su cráneo y cerca del final de su cola, el adolescente pudo ver una plétora de lo que parecían púas. Su cabeza estaba un poco deformada y casi parecía hundida, recordándole extrañamente a un carlino, especialmente dada la prominente sobremordida que parecía tener. Los brazos del Scorpius, aunque no eran tan vestigiales como los de un T-Rex, no parecían tener la misma maniobrabilidad que los de un Velociraptor. Aunque lo más sorprendente fueron las patas de la criatura. En lugar de las patas digitígradas de aspecto normal que se encuentran en la mayoría de los dinosaurios, eran extremadamente digitígradas. Para completar el aspecto híbrido, el adolescente pudo ver numerosos bultos esparcidos por su cuerpo que le recordaban a los tumores. Naruto observó cómo el Scorpius caminaba junto a la valla antes de rozarla, lo que provocó que la abominación se sobresaltara. El híbrido lanzó un grito de rabia al retroceder y mirar fijamente la valla. Los campistas se asomaron desde sus escondites justo a tiempo para ver al Scorpius estrellarse contra la valla con un grito que desató una lluvia de chispas al contacto, provocando que todos los campistas, excepto Naruto, soltaran pequeños gritos de terror. Mientras los adolescentes se asoman desde sus escondites, lamentablemente ignoran que el escorpión, que acechaba a lo largo de la cerca tras chocar contra ella, pudo verlos. Al verlos, el híbrido retrocede, parándose casi verticalmente como una persona, y emite un fuerte rugido mientras los relámpagos destellan cerca, haciendo que los campistas cierren los ojos debido a la luminosidad. Sin embargo, al volver a abrirlos, los campistas se sorprenden al ver que el escorpión ha desaparecido. ¿Dónde se ha ido? Pregunta Darius, presa del pánico mientras lo buscan por todos lados. No lo veo. Exclama Ben con ligero pánico. ¿Alguien vio a dónde fue? Pregunta Sammy con miedo. No me gusta el escondite mortal de dinosaurios. Afirma Yad mientras los campistas buscan cualquier rastro del monstruo híbrido. Manténganse alerta. Grita Naruto con la espada en la mano mientras examina la línea de árboles y el perímetro en busca de cualquier señal del Scorpius. El adolescente estaba en shock, al igual que los demás, por su repentina desaparición, ya que significaba que el dinosaurio era bastante ágil para desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Además, se irguió casi como una persona, una hazaña muy rara entre las especies de dinosaurios, y tenía la mente del rubio trabajando a toda máquina, preguntándose de qué demonios se trataba. No lo veo por ningún lado. Comenta Kenji asustado mientras agarra con fuerza su cuchillo de mantequilla. Tiene que estar ahí fuera, en alguna parte. Dice Brooklyn con el bate listo. Sin embargo, al oír esto, Naruto abre los ojos de par en par al darse cuenta de algo. Ni hablar. Comenta el adolescente horrorizado antes de darse la vuelta y ver al escorpión no solo detrás de ellos, sino encaramado en la ladera de la enorme secuoya tras su base, como si fuera una especie de ardilla demoníaca reptil gigante del infierno. ¡Cuidado! Les grita a los demás un segundo antes de que el híbrido baje del árbol de un salto y aterrice en la base justo delante de ellos. Los campistas gritan aterrorizados cuando el monstruo da un paso hacia ellos y ataca a la persona más cercana, que resultó ser Darius. Sin embargo, antes de que el adolescente pudiera ser apuñalado por las afiladas garras del híbrido, Brooklyn lo jala hacia atrás, justo cuando Naruto avanza. El adolescente rubio intercepta las garras del escorpión, atrapándolo con la parte plana de su espada, pero la fuerza del golpe, combinada con la superficie resbaladiza de la madera debido a la lluvia, lo hizo perder el equilibrio y lo envió volando de la base, por encima de la valla, antes de estrellarse contra el suelo. Ver al miembro más fuerte del grupo derribado como una mosca provocó que el resto gritara de terror y el Scorpius volvió a centrar su atención en ellos. Al pisar con fuerza la parte superior de la base, su peso hizo que una tabla se levantara, lanzando a Ben por un costado al suelo. La bestia se abalanzó sobre Yaz, quien se apartó como pudo, lo que terminó enviándola también al suelo. Aterrizando de lado, la chica jadeó por el impacto mientras trozos de madera rotos caían sobre su cuerpo, cubriéndola. Retrocediendo a trompicones ante el híbrido que se acercaba, Kenji lanzó su cuchillo de mantequilla contra la criatura en un intento desesperado por defenderse, sin éxito. Presa del pánico, el adolescente agarró todo lo que estaba a su alcance, enfureciendo al Scorpius cuando este le lanzó un zarpazo. De no haber sido por sus brazos tan largos, su garra golpeó una caja que luego se estrelló contra Kenji, haciéndolo rodar de la base al suelo. El adolescente habría quedado destrozado.
La bestia entonces dirigió su atención a los cuerpos atrapados de Sammy, Darius y Brooklyn, quienes la miraron aterrorizados. Pero justo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre ellos, un rayo impactó una palmera cercana, prendiéndole fuego. Desviando su atención de los campistas, el Scorpius se detuvo y se quedó mirando el árbol en llamas, casi como si estuviera hechizado. Aunque estaban conmocionados y confundidos por el repentino cambio de actitud del híbrido, los adolescentes del árbol no se andaban con rodeos y procedieron a deslizarse silenciosamente por el tobogán de la base hasta el suelo mientras éste se distraía. Sin embargo, en cuanto llegaron abajo, se reagruparon con Kenji y Ben y empezaron a correr hacia la puerta. El árbol dejó de arder y se apagó. Volviendo su atención hacia los campistas, el Scorpius saltó al suelo, aterrizó entre el grupo y golpeó a Sammy en el costado con la cola, ya que estaba en la bolsa del grupo. El impacto la hizo gruñir antes de ser lanzada al suelo, aterrizando ligeramente lejos de Yaz, quien se estaba recuperando de los escombros. Al ver a la granjera en el suelo, los ojos de Yaz se abrieron de miedo. ¡No! Gritó, pensando que estaba gravemente herida. Está bien, le dijo Sammy rápidamente, ya que el golpe la dejó un poco sin aliento. Pero antes de que la chica pudiera decir nada más, un fuerte grito del Scorpius hizo que las dos miraran a las demás con los ojos abiertos, horrorizadas. Ben, Kenji, Darius y Brooklyn habían sido acorralados por él, atrapados entre este y la valla electrificada que delimitaba la base. Con cada paso que el Scorpius daba, se acercaban un paso más a la valla electrificada, hasta que sus espaldas casi la tocaban. Con un rugido, el escorpión alzó una de sus garras para atacarlos, haciéndoles gritar de terror. Justo cuando las garras estaban a punto de desgarrar la carne, la bestia se detuvo repentinamente al oír un fuerte rugido de dinosaurio proveniente de algún lugar de la selva. Inclinando su deforme cabeza, aparentemente confundido, ante el sonido, el escorpión se apartó de los aterrorizados campistas antes de un solo salto, saltar la cerca electrificada y correr hacia la selva. Por un instante, los campistas no se movieron antes de desplomarse repentinamente al suelo, incrédulos por haber sobrevivido a una situación en la que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Qué acaba de pasar?, se pregunta Brooklyn, conmocionada. No tengo idea, dice Ben sacudiendo la cabeza, incapaz de pensar en una forma de explicar las cosas. El sonido repentino de algo aterrizando junto al grupo hizo que gritaran de terror pensando que Scorpius había regresado. ¿Todos bien?, pregunta Naruto rápidamente después de haber sido lo que aterrizó junto a ellos después de saltar la valla. De alguna manera, dice Kenji en estado de shock, como los demás, mientras su mente repite una y otra vez lo cerca que estuvo de la muerte. Corriendo hacia los demás, Yaz no puede evitar preguntar la pregunta que probablemente todos tenían en mente: ¿por qué se fue? ¿Quizás escuchó algo que le interesó más que a nosotros?, pregunta Darius encogiéndose de hombros, pues definitivamente parecía que el dinosaurio que rugió fue lo que hizo que el escorpión se fuera. Caminando hacia el grupo, Sammy deja escapar un suspiro de alivio. Esa cosa era, comienza a decir la chica antes de que los ojos de Darius, Yaz y Naruto se abran en shock. Sammy, dice Darius en un tono atónito mientras los tres adolescentes miran a la chica, más específicamente su abdomen. ¿Estás bien? Siguiendo su línea de visión, Sammy mira hacia abajo, a su costado, donde tres grandes púas del escorpión sobresalen de ella. «¡Guau!», comenta la chica sorprendida y conmocionada. Al ver a la chica herida, Brooklyn jadea mientras, a su lado, Ben y Kenji miran con miedo a su amiga herida. Ni siquiera me di cuenta, pero estoy bien, dice antes de que sus ojos empiecen a parpadear y se balancee de un lado a otro. «Agárrenla», exclamó Naruto con los ojos abiertos mientras Darius y Yaz sujetaban a Sammy y la llevaban con cuidado al suelo, mientras la chica se desmayaba. Al oír esto, el rubio corrió hacia ella y apretó los dientes con frustración. Puede que hubieran sobrevivido al Scorpius por ahora, pero no habían salido ilesos, y presentía que el tiempo apremiaba. Fin del capítulo 17.